La noche se deslizaba por el horizonte de la ciudad, envolviendo los rascacielos en una manta de luces titilantes. Rodrigo Martínez, CEO de una de las empresas más innovadoras del país, se reclinó en su silla de cuero negro, mirando a través de la ventana panorámica de su oficina en el piso 40. El mundo se extendía a sus pies, coches que serpenteaban por las avenidas, personas que compartían risas en las terrazas. Sin embargo, en ese vasto escenario, Rodrigo se sentía completamente solo. A sus 40 años, había construido un imperio. Su mente era un motor inagotable de ideas y estrategias. Su carisma lo convertía en el alma de la fiesta. Pero aquel éxito parecía vaciarlo. Miró su reflejo en el cristal, buscando a ese joven soñador que alguna vez fue, lleno de pasión por la escritura y el amor. Aquel que soñaba, con conexiones significativas. En lugar de eso, solo encontró a un hombre atrapado en un ciclo interminable de reuniones y objetivos. De repente, un mensaje en su teléfono rompió la monotonía. Era un texto de su hermana Laura. «Rodri, tengo una propuesta loca. Te daría $20 por sabotear una cita a distancia entre una amiga y un chico. ¿Te animas?». Levantó una ceja, incrédulo. ¿$20? ¿Sabotear una cita? La idea lo hizo reír, pero también le despertó una chispa de curiosidad. Durante un instante, la rutina se disipó, como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes. ¿Era esa la aventura que tanto anhelaba? La posibilidad de hacer algo fuera de su mundo ordenado, de salir de su prisión de cristal, lo sedujo. Mientras su mente cavilaba, se preguntó cómo lo haría. Tal vez una serie de mensajes anónimos, asegurándose de que algo saliera mal. Sin embargo, algo en el aire se parecía más a una trampa que a un juego. Su ingenio brillaba en esos momentos, pero su corazón palpitaba con una mezcla de inexplicable nerviosismo. Sin embargo, en ese mismo instante, comenzó a investigar sobre el chico involucrado. Abrió sus redes sociales y se topó con una foto de un hombre de cabello desordenado, con una mirada intensa. En su perfil, las palabras escritor y novela por publicar saltaron a la vista. Un mar de palabras y relatos en la pantalla. De repente, Rodrigo sintió que se adentraba en una historia que lo intrigaba. Este chico parecía un universo en sí mismo. Sintió la curiosidad ardiendo en sus venas. ¿Quién era? ¿Qué soñaba? Las horas pasaron volando y la imagen del autor se adueñó de sus pensamientos. Con cada clic y cada palabra leída, Rodrigo reflexionó sobre el amor. La conexión que tan descuidadamente había dejado atrás. Sabía que estaba cruzando límites que había puesto entre su vida y el caos. Pero justo cuando pensaba que todo estaba listo para proceder, su hermana entró, los ojos brillantes de emoción. «Rodri, el chico con el que debe salir Sofía es un escritor, el mismo que te he contado. Se llama Diego». El aire se volvió pesado. Todo su mundo, toda su decisión se desmoronó en un instante. ¿Qué debería hacer ahora? Estaba atrapado entre la oportunidad de arruinar el amor y la posibilidad de encontrarlo en un lugar inesperado. Su respiración se volvió entrecortada y la pregunta lo consumió. ¿Seguiría con su plan o se arriesgaría a descubrir algo que había perdido en el camino? La noche se cernía sobre la ciudad, un manto oscuro salpicado de luces brillantes que danzaban al compás del bullicio urbano. Rodrigo Martínez, CEO de una de las empresas más destacadas del país, se acomodó en su lujosa silla de cuero en el piso 40 de un rascacielos. Miraba a través de la ventana panorámica, observando cómo la vida se movía a gran velocidad abajo. Coches que se deslizaban, personas que reían en terrazas llenas de gente,
Pero a pesar de su éxito rotundo, Rodrigo se sentía vacío, como si una niebla opaca hubiera invadido su ser. A sus 40 años, era un hombre de poder y fortuna. Su mente nunca descansaba, siempre generando ideas brillantes, mientras su carisma lo convertía en el alma de todas las reuniones. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, había un hombre perdido, un soñador que había sacrificado su pasión por la escritura y por las conexiones humanas en el altar del capitalismo. De repente, el sonido de su teléfono vibró, rompiendo el silencio abrumador de la oficina. «Rodri, tengo una idea loca», decía el mensaje de su hermana Laura. «Te doy $20 para que sabotees una cita a distancia de una amiga. ¿Te animas?» Rodrigo soltó una risa incrédula. ¿$20? ¿Sabotear una cita? Esa locura despertó una chispa en su interior. La idea de hacer algo tan diferente, algo que desafiara su rutina asfixiante, lo intrigó. Mientras meditaba la propuesta, su mente ya comenzaba a urdir planes. Tal vez podría enviarle mensajes falsos a la chica, asegurando que ese chico era un fraude. Pero al mismo tiempo, una voz interna le advertía que eso podría ser más complejo de lo que parecía. Sin embargo, esta inquietud no le impidió buscar más información sobre el chico que iba a interponerse en el camino de su hermana. Abrió las redes sociales y se encontró con la fotografía de un hombre de cabello desarreglado, una mirada profunda. «Escritor», afirmaba su perfil, y su corazón se aceleró al leer que estaba trabajando en una novela. La curiosidad se convirtió en una llama ardiente dentro de él. ¿Quién era este hombre? ¿Qué historias traía consigo? La desconexión que sentía ante aquellos rascacielos volvió a él con fuerza. Horas se deslizaron como minutos mientras navegaba por sus posts, absorbiendo palabras y relatos. Ante sus ojos, el escritor se convirtió en un mundo fascinante, ayudando a Rodrigo a recordar cómo era sentir la pasión por el arte. Algo en el aire cambió, como si todas las piezas de su vida comenzaran a encajar. Justo cuando su mente decidió que lo mejor era seguir adelante con el plan, su hermana entró en la oficina, iluminando la habitación con su energía. «Rodri, el chico con el que tiene cita Sofía es un escritor. Se llama Diego». El corazón de Rodrigo se detuvo por un segundo. Todo lo que había planeado ahora se desmoronaba. En un instante encontró caos en aquel mundo tan cuidadosamente estructurado. Una parte de él quería arruinar la cita, pero otra parte, más profunda, deseaba conectar con el amor de nuevo. Su respiración se hizo entrecortada, y la única pregunta que rondaba su mente ahora era: ¿qué decidiría hacer? Rodrigo miraba a su hermana, el caos interno palpitando como un tambor en su pecho. El nombre Diego resonaba en su mente, atrapado entre una sospecha y una curiosidad desbordante. Se sentía dividido, como si lo que fuera a decidir marcaría un antes y un después en su vida. Sabía que la elección de sabotear la cita iba a dañar no solo el posible enamoramiento de Sofía, sino que también lo conduciría a un laberinto lleno de dudas sobre lo que realmente deseaba. Algo en su interior pedía a gritos que no se involucrara en este juego malévolo. «Rodri, ¿estás bien?», preguntó Laura, notando la palidez en su rostro. El impulso de confesarle todo sobre su descubrimiento era fuerte, pero la realidad de su desliz podía desvanecer todo en lo que había construido. ¿Qué pensaría ella si descubriera que su hermano estaba a punto de destruir una oportunidad que podía ser verdadera? «Sí, solo me sorprende que sea un escritor», respondió con un tono apagado, intentando conjurar una fachada de normalidad. Laura le sonrió, ajena a la tormenta que lo devastaba. «¿No es genial? Ella lo merece, Rodri, después de todo lo que ha pasado». Mientras su hermana hablaba, Rodrigo sentía que la presión aumentaba.
Sofía había pasado por desilusiones que la habían dejado desconfiada. ¿Era posible que su intervención afectara su bienestar emocional? Podía imaginársela al otro lado del teléfono, emocionada por el encuentro, y eso lo hacía sentir culpable. Decidido a recobrar algo del control, Rodrigo se levantó de su silla, dispuesto a cambiar el rumbo de lo que consideraba el mayor error de su vida. Voy a hablar con ella. Necesito conocer cómo se siente al respecto, antes de tomar una decisión. Sin embargo, justo cuando comenzó a caminar hacia la puerta, un mensaje de texto parpadeó en su pantalla. Era de un número desconocido. Hola, Rodrigo. Me enteré de que tienes una hermana interesada en ese chico. Solo te aviso, no es quien dice ser. El mensaje lo paralizó. La tensión en su pecho creció como un nudo de granito. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué quería? Casi sin pensarlo, comenzó a intercambiar mensajes con el desconocido, un nuevo participante en su drama que añadía arenas movedizas a su dilema. ¿De dónde sacaste esa información? ¿Por qué deberíamos creer que sabes la verdad sobre Diego? Mando, sintiendo como la incertidumbre y el escepticismo llenaban el aire. Unos segundos que parecieron eternos pasaron antes de recibir respuesta. Solo te digo esto. Hay muchas cosas que no conoces de él. Y si realmente te importa, Sofía, deberías saberlo antes de que sea demasiado tarde. La angustia que sentía se volvió casi tangible. Las palabras del desconocido resonaron en su cabeza, llenándolo de dudas. ¿Podría confiar en ese mensaje anónimo? ¿La entrada de una posible traición o incluso de un juego sucio por parte de Diego se tornaba cada vez más real? Y lo peor de todo, no podía simplemente ignorarlo. Lo único claro era que por muchas vueltas que intentara dar, cada decisión solo lo sumergía más en ese laberinto. Rodrigo se sentó nuevamente, esta vez más inquieto que antes. Las paredes de su oficina comenzaron a cerrarse y la ciudad iluminada se volvió un paisaje distante. ¿Qué pasaría si el chico era realmente un fraude? ¿Y si Sofía mereciera conocer esa verdad? Detrás de la mirada intensa de Diego, probablemente había más de lo que podía ver a simple vista. Pero la inquietante duda lo mantenía atado, incapaz de avanzar. Mientras miraba la luz de la ciudad parpadear, se preguntó si el verdadero dilema no era solo una cuestión de amor, sino el enfrentamiento de dos visiones de vida que lo llevaban a un punto de quiebre. Con cada mensaje recibido, el tiempo se convertía en su peor enemigo. Rodrigo se dio cuenta de que debía actuar rápidamente, pero el camino hacia adelante seguía envuelto en nebulosas. La mezcla de emoción, confusión y miedo lo mantenía cautivo. ¿Qué pasaría si al final él mismo descubría algo sobre sí que había estado ignorando? Mientras se sumía en sus pensamientos, un último mensaje llegó. No hay forma de que puedas averiguarlo todo antes de que sea demasiado tarde. Sofía necesita protección o la verdad la destruirá. Rodrigo se detuvo, la incertidumbre o el miedo a lo desconocido chocando en su interior. Su corazón latía con fuerza, y al contemplar su propia decisión, supo que lo que viniera después tendría un impacto duradero. Rodrigo se acomodó en su silla, incapaz de quitar los ojos del último mensaje que había recibido. Las palabras del desconocido retumbaban en su mente como eco persistente. Sofía necesita protección o la verdad la destruirá, sintió él. Sudor frío recorrer su frente, una mezcla de inquietud y la necesidad urgente de actuar. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión sobre sus hombros, como si la ciudad afuera, brillante y frenética, lo observara con expectativa. Desconcertado, comenzó a caminar por la oficina con pasos nerviosos. Necesitaba tiempo, pero sabía que no podía darse el lujo de postergar más esta decisión. ¿Qué le diría a Sofía?
¿Y si Diego era realmente un fraude? ¿Cómo podría arriesgar el corazón de su hermana sin estar completamente seguro? Un sinfín de preguntas lo asediaba, alimentando su ansiedad. Tenía que resolver ese rompecabezas antes de que la cita se materializara. Se detuvo al lado de la ventana, viendo cómo la gente se movía abajo. Los automóviles se veían como hormigas laboriosas, apuradas y desinteresadas. Un suspiro escapó de sus labios. Si tan solo pudiera deslizarse entre la multitud, ser un espectador, en lugar de estar atrapado en este drama en el que él era el principal protagonista. La vida de otros parecía tan sencilla, pero aquí estaba él, enredado en un juego que nunca había buscado. Decidió buscar a Laura. La confianza de su hermana siempre había sido un refugio. Laura llamó, acercándose a la sala de reuniones, donde sabía que se encontraba revisando unos documentos. Al oír su voz, la puerta se abrió con rapidez y ella apareció, con una expresión curiosa en el rostro. «¿Qué pasa, hermano? Pareces un fantasma», dijo, con la preocupación tiñendo su tono. Rodrigo la miró y por un momento luchó contra la sensación de querer contarle todo, pero al mismo tiempo sabía que debía protegerla de esa tormenta inminente. «Escucha, creo que, bueno, he estado pensando en esto de la cita de Sofía. Es mejor que hable con ella antes de que, tú sabes, antes de que todo se descontrole», dijo intentando sonar lo más casual posible. Laura frunció el ceño. «¿Te preocupa la cita? Es solo un chico, Rodri. Déjanos ser. Sofía necesita vivir nuevas experiencias. Después de todo, ¿quién sabe? Quizás tú estás sobreexagerando, sobre todo si es un artista. Podrían tener mucho en común». Rodrigo sintió que su estómago se apretaba. Tenía miedo de decirle que había más en juego. «Sí, pero me preocupa que pueda salir mal. Quiero asegurarme de que ella esté bien». Laura dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de comprensión y preocupación. «Rodri, lo que necesitas es confiar en ella y en su juicio. Queremos que sea feliz, ¿no? Lo que pase entre ellos es asunto de Sofía». En ese momento, Rodrigo se dio cuenta de que tenía que hacer una elección. Estaba atrapado en una red de sentimientos contradictorios. A medida que se sentaba nuevamente, su mente giraba en torno a todas las posibilidades. ¿Debería entrometerse más o confiar en Sofía? Su corazón decía que debía protegerla, pero su cabeza le decía que quitara sus manos de ese juego con la esperanza de que ambos se dieran la oportunidad. Aún así, se sintió impulsado por un nuevo impulso. Iba a llamar a Sofía. Si lo hacían de inmediato, quizás podría averiguar más sobre Diego antes de que la cita sucediera. Con un movimiento rápido, tomó su teléfono y buscó su contacto. Se detuvo un momento, justo antes de presionar llamar. ¿Y si Sofía se molestaba? Las palabras del desconocido volvieron a resonar. La verdad la destruirá. Rodrigo sintió otra vez ese nudo en el estómago. ¿Podría este mensaje ser solo un intento de sabotear la relación? Decidió que la llamada sería su única opción. Con el corazón en la mano, presionó el botón y escuchó el tono de la llamada. El sonido sonaba interminable, un puente entre su inquietud y la salvación que la verdad podría traer. La voz de su hermana sonaba como un eco en la distancia, mientras cada tono generaba más preguntas que respuestas. Necesitaba claridad, pero la incertidumbre se cernía sobre él como una sombra. Finalmente, Sofía contestó. Su tono despreocupado le dio un golpe directo. «Hola, Rodri. ¿Qué sucede? No esperaba tu llamada. Hola, Sofi. Quería hablar contigo sobre tu cita, Diego, ¿verdad?» La voz le salió entrecortada, pero era un comienzo. La risa de Sofía resonó al otro lado, cálida y sincera. «Sí, estoy emocionada. Parece ser un buen chico. Nos vamos a... Espera.
interrumpió Rodrigo, sintiéndose abrumado. Quiero decir, ¿cómo se siente? ¿Qué sabes de él? Los minutos se estiraron. Sofía parecía sorprendida por el cambio de tono. Lo conozco de hace un tiempo. Es un buen amigo. Pero ¿por qué tanto interés, Rodri? Rodrigo sintió el pecho apretarse. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Te quiero. Sabes que solo quiero lo mejor para ti. La pausa en la línea fue un eco de su propio temor. Las palabras de Sofía resonaron. Y la risa que había al principio ahora sonaba distante. Sé que te preocupas, bro, pero confía en mí. Este es un nuevo comienzo. Yo solo quiero ser feliz, dijo su hermana, su tono enérgico y decidido. Está bien, solamente quería, balbuceó Rodrigo sintiendo que la conversación se alejaba de él. Se dio cuenta de que, a pesar de sus mejores intenciones, no podía controlar todo. La conversación se tornó a un agradable intercambio de palabras. Pero en su mente, Rodrigo seguía pensando en el mensaje anónimo. La inquietud no lo abandonó. ¿Hacia dónde se dirigía todo esto? Y sobre todo, si genera una espiral incontrolable, lo sumergía en un túnel de incertidumbre. La paz que debería sentir estaba atrapada en un torbellino de confusión. Al terminar la llamada, Rodrigo se quedó mirando su teléfono, incapaz de encontrar el respiro que había estado buscando. Sin saberlo, había desplegar un camino cargado de decisiones aún más complejas. ¿Estaba preparado para las consecuencias de lo que había dejado sin explicar? La noche, envolviendo la ciudad en su manto oscuro, parecía observarlo, recordándole que cada decisión tenía un peso, que cada elección lo sumergiría más en una historia ya llena de matices. El dilema se intensificaba y la amenaza de él. Peligro acechaba en cada esquina, listo para revelarse en el momento menos esperado. La línea entre proteger y dejar ir se difuminaba, dejando solo la certeza de que lo que debía venir podría cambiarlo todo. Rodrigo se sentía atrapado, navegando un mar de dudas. La voz de Sofía se había desvanecido en el aire, dejándolo con más preguntas que antes. El peso de la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. «Confía en mí», había dicho su hermana. Pero el eco del mensaje anónimo resonaba fuertemente en su mente. Entonces ocurrió. La vibración de su teléfono rompió el aire silencioso de la oficina. Un mensaje entrante. Era de Diego. Al verlo, un escalofrío recorrió su espalda. «Rodrigo, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre la cita de Sofía». El pánico se apoderó de él. ¿Quién era este chico para dirigirse a él? Así, como si tuviera derecho a entrometerse en su vida y la de su hermana. Con cada sílaba, una creciente ansiedad se arraigaba en su pecho. Descolgó el teléfono y marcó. «Rodrigo, gracias por contestar», comenzó Diego, su voz algo temblorosa. Pero no había tiempo para la cortesía. «Sé que esto puede sonar raro, pero tengo razones para creer que tu hermana está en peligro». Mientras escuchaba, la confusión se tornó en furia. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué peligro? Solo la estás conociendo. No veo cómo podría haber un problema». Diego tragó saliva, como si se preparara para revelar un secreto profundo. «Rodrigo, hay algo que no te he contado. No solo soy un escritor, soy también periodista. He estado investigando una red de fraude que involucra a algunas de las citas en línea. Hay un grupo que usa estas plataformas para engañar emocionalmente a personas y he encontrado conexiones con algunos de sus contactos. He estado siguiendo el rastro de un perfil muy similar al de Sofía». Las palabras de Diego fueron una descarga eléctrica. La incredulidad y la confusión chocaban dentro de Rodrigo como un torrente imparable. «¿Cómo puedes estar seguro de eso?
¿Por qué debería creerte? La ira tambaleaba su tono, pero el pánico sabía que a la vez lo dominaba, porque fui uno de sus objetivos. Me involucraron en una conversación, pero logré escapar antes de que me atraparan del todo. No tengo pruebas físicas, solo una corazonada. Pero tío, el tipo que va a salir con Sofía no es quien dice ser. He tenido que acumular pistas que no encajan. Su historia, sus fotos, todo se ve artificial. Solo quiero que estés precavido. Rodrigo sintió como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. Una mezcla de rabia y desesperación invadió su mente. Este chico, el escritor, con el que Sofía estaba a punto de salir, podía ser un estafador. No podía dejar que ella se viera arrastrada a ese juego, pero al mismo tiempo, el temor a ser otro hermano controlador lo carcomía. ¿Qué debería hacer?, formuló, consciente de que el despegar del conflicto dejaba la tensión suspendida entre ellos. Diego respiró hondo, sintiendo el peso de la situación. Lo mejor sería que, de alguna manera, consiguiera citarlos en el mismo lugar. Si veo que no tiene buenas intenciones, podré ayudar. Pero Rodrigo, no se lo digas a Sofía. Podría asustarla y no actuar de manera racional. Si es inocente, la lastimarías con la duda. Rodrigo se quedó en silencio. La realidad de lo que escuchaba comenzaba a tomar forma. La desconfianza brotó, como una flor oscura, y cada imagen que había creado en su mente sobre ese chico se desmoronaba. Y aunque un impulso de proteger a su hermana lo llenaba de fuerza, también sentía la presión de estar cruzando límites que jamás había imaginado. ¿Y si estoy cometiendo un error al no decirle? ¿Y si tú no eres quien dices ser?, interrumpió, buscando una salida a ese laberinto. Es la única opción. Te prometo que si todo es falso, yo me encargaré de demostrarlo. Pero debes darme la oportunidad, respondió Diego con la voz llena de convicción. El tiempo se detuvo, mientras Rodrigo pensaba en las palabras que pronunciaría a continuación. Sabía que debía actuar y rápido. Sus decisiones de ese momento podrían definir el futuro de su hermana, tal como había deseado siempre protegerla. Pero ahora, la línea entre salvarla y perderla era más tenue. Nunca. Con un tono decidido dijo: «Está bien, haré lo que digas. Pero si te descubro alguna mentira, no tendré piedad». La emoción se manifestaba a través de su voz, y de pronto, las luces de la ciudad brillaban más intensamente al otro lado de la ventana, reflejando su creciente determinación. Justo cuando estaba a punto de despedirse, Diego detuvo la conversación. «Rodrigo, por cierto, hay algo más que tal vez deberías saber». La voz de Diego sonó distante, y un golpe de ansiedad dejó al joven CEO inmóvil. ¿Qué más podía ver? La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Hay un rostro detrás de todo esto, y no solo es un estafador cualquiera. Hay personas más peligrosas involucradas. Anoche vi a ese Diego en una reunión. No solo es un escritor, hay más de él que lo están usando para sus juegos. Es tu antiguo compañero de la universidad, Javier. El mundo de Rodrigo se detuvo. Su corazón se disparó, su mente se llenó de recuerdos. Javier, el chico que había perdido de vista, el que había tenido su respaldo en los momentos más difíciles. La traición latía en sus venas, un tormento que retumbaba en su interior. Las luces de la ciudad, que antes eran un símbolo de esperanza, ahora reflejaban sombras que amenazaban con devorar su mundo. Todo su universo parecía girar a otro ritmo. Ahora había un rostro conocido detrás de la traición. El punto de inflexión estaba aquí. Imposible. No puede ser. ¿Cómo es que? Comenzó a argumentar, pero la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Rodrigo, tienes que actuar rápido. Está en juego la seguridad de Sofía. Este tipo está manipulando todo y no solo con ella. Si no lo detienes a tiempo, podría hacerle daño. La seriedad en la voz de Diego lo sacudió. La realidad lo abrumaba. Rodrigo sabía que había cruzado una línea y ahora
debía enfrentarse al verdadero peligro que acechaba no solo a su hermana, sino a todo lo que representaba en su vida. El juego había cambiado y ahora era personal. Rodrigo colgó, su mente girando con la revelación. La noche se convertía en un laberinto de sombras inquietantes. Y su decisión sería la clave para desenredar la trampa. Ya no era solo un juego, ahora había un profundo hilo de traición que conectaba a su pasado con su presente. Su siguiente movimiento podría definir el resto de sus vidas. Rodrigo se sentía atrapado, navegando un mar de dudas. La voz de Sofía se había desvanecido en el aire, dejándolo con más preguntas que antes. El peso de la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. «Confía en mí», había dicho su hermana, pero el eco del mensaje anónimo resonaba fuertemente en su mente. Entonces ocurrió. La vibración de su teléfono rompió el silencio ensordecedor de la oficina. Un mensaje entrante de Diego. Al verlo, un escalofrío recorrió su espalda. «Rodrigo, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre la cita de Sofía». El pánico se apoderó de él. ¿Quién era este chico para dirigirse a él así, como si tuviera derecho a entrometerse en su vida y la de su hermana? Con cada sílaba, una creciente ansiedad se arraigaba en su pecho. Descolgó el teléfono y marcó. «Rodrigo, gracias por contestar», comenzó Diego, su voz algo temblorosa, aunque no había tiempo para la cortesía. «Sé que esto puede sonar raro, pero tengo razones para creer que tu hermana está en peligro». Mientras escuchaba, la confusión se tornaba en furia. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué peligro? Solo la estás conociendo. No veo cómo podría haber un problema». Diego tragó saliva, como si se preparara para revelar un secreto profundo. «Rodrigo, hay algo que no te he contado. No solo soy un escritor, soy también periodista. He estado investigando una red de fraude que involucra a algunas citas por Internet. Hay un grupo que usa estas plataformas para engañar emocionalmente a personas, y he encontrado conexiones con algunos de sus contactos. He estado siguiendo el rastro de un perfil muy similar al de Sofía». Las palabras de Diego fueron una descarga eléctrica. La incredulidad y la confusión chocaban dentro de Rodrigo como un torrente imparable. «¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Por qué debería creerte?». La ira tambaleaba su tono, aunque el pánico se adueñaba de él, porque fui uno de sus objetivos. Me involucraron en una conversación, pero logré escapar antes de que me atraparan del todo. No tengo pruebas físicas, solo una corazonada. Pero tío, el tipo que va a salir con Sofía no es quien dice ser. He tenido que acumular pistas que no encajan. Su historia, sus fotos, todo se ve artificial. Solo quiero que estés precavido». Rodrigo sintió como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. Una mezcla de rabia y desesperación invadió su mente. Ese chico, el escritor, con el que Sofía estaba a punto de salir, podría ser un estafador. No podía dejar que ella se viera arrastrada a ese juego, pero al mismo tiempo, el temor a ser otro hermano controlador lo carcomía. «¿Qué debería hacer?», formuló, consciente de que el despegar del conflicto dejaba la tensión suspendida entre ellos. Diego respiró hondo, sintiendo el peso de la situación. Lo mejor sería que de alguna manera consiguiera citarlos en el mismo lugar. Si veo que él no tiene buenas intenciones, podré ayudar. Pero Rodrigo, no se lo digas a Sofía. Podría asustarla y no actuar de manera racional. Si es inocente, la lastimarías con la duda». Rodrigo se quedó en silencio. La realidad de lo que escuchaba comenzaba a tomar forma. La desconfianza brotó como una flor oscura, y cada imagen que había creado en su mente sobre ese chico se desmoronaba. Y aunque un impulso de proteger a su hermana lo llenaba de fuerza, también sentía la presión de estar cruzando límites que jamás había imaginado.
¿Y si estoy cometiendo un error al no decirle? ¿Y si tú no eres quien dices ser? Interrumpió, buscando una salida a ese laberinto. Es la única opción. Te prometo que si todo es falso, yo me encargaré de demostrarlo. Pero debes darme la oportunidad, respondió Diego con la voz llena de convicción. El tiempo se detuvo mientras Rodrigo pensaba en las palabras que pronunciaría a continuación. Sabía que debía actuar, y rápido. Sus decisiones de ese momento podrían definir el futuro de su hermana, tal como había deseado siempre protegerla. Pero ahora, la línea entre salvarla y perderla era más tenue que nunca. Con un tono decidido, dijo: «Está bien, haré lo que digas, pero si te descubro alguna mentira, no tendré piedad». La emoción se manifestaba a través de su voz, y de pronto las luces de la ciudad brillaban más intensamente al otro lado de la ventana, reflejando su creciente determinación. Justo cuando estaba a punto de despedirse, Diego detuvo la conversación. «Rodrigo, por cierto, hay algo más que tal vez deberías saber». La voz de Diego sonó distante, y un golpe de ansiedad dejó al joven CEO inmóvil. ¿Qué más podía ver? La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Hay un rostro detrás de todo esto, y no solo es un estafador cualquiera. Hay personas más peligrosas involucradas. Anoche vi a ese Diego en una reunión. No solo es un escritor, hay más de él que lo están usando para sus juegos. Es tu antiguo compañero de la universidad, Javier. El mundo de Rodrigo se detuvo. Su corazón se disparó, su mente se llenó de recuerdos. Javier, el chico que había perdido de vista, el que había tenido su respaldo en los momentos más difíciles. La traición latía en sus venas, un tormento que retumbaba en su interior. Las luces de la ciudad, que antes eran un símbolo de esperanza, ahora reflejaban sombras que amenazaban con devorar su mundo. Todo su universo parecía girar a otro ritmo. Ahora había un rostro conocido detrás de la traición. El punto de inflexión estaba aquí. «Imposible. No puede ser. ¿Cómo es que...?» Comenzó a argumentar, pero la verdad lo golpeó con toda su fuerza. «Rodrigo, tienes que actuar rápido. Está en juego la seguridad de Sofía. Este tipo está manipulando todo, y no solo con ella. Si no lo detienes a tiempo, podría hacerle daño». La seriedad en la voz de Diego lo sacudió. La realidad lo abrumaba. Rodrigo sabía que había cruzado una línea y ahora debía enfrentarse al verdadero peligro que acechaba, no solo a su hermana, sino a todo lo que representaba en su vida. El juego había cambiado y ahora era personal. Rodrigo colgó, su mente girando con la revelación. La noche se convertía en un laberinto de sombras inquietantes, y su decisión sería la clave para desenredar la trampa. Ya no era solo un juego. Ahora había un profundo hilo de traición que conectaba a su pasado con su presente. Su siguiente movimiento podría definir el resto de sus vidas. Rodrigo se sentía atrapado, navegando un mar de dudas. La voz de Sofía se había desvanecido en el aire, dejándolo con más preguntas que antes. El peso de la incertidumbre lo envolvía como una niebla espesa. «Confía en mí», había dicho su hermana, pero el eco del mensaje anónimo resonaba fuertemente en su mente. Entonces ocurrió. La vibración de su teléfono rompió el silencio ensordecedor de la oficina. Un mensaje entrante. Era de Diego. Al verlo, un escalofrío recorrió su espalda. «Rodrigo, necesito hablar contigo. Hay algo que debes saber sobre». La cita de Sofía. El pánico se apoderó de él. ¿Quién era este chico para dirigirse a él así, como si tuviera derecho a entrometerse en su vida y la de su hermana? Con cada sílaba, una creciente ansiedad se arraigaba en su pecho. Descolgó el teléfono y marcó. «Rodrigo, gracias por contestar», comenzó Diego, su voz algo temblorosa, aunque no había tiempo para la cortesía. «Sé que esto puede sonar raro, pero tengo razones para creer que tu hermana está en peligro». Mientras escuchaba, la confusión se tornaba en furia. «¿Qué estás diciendo?
¡Qué peligro! Solo la estás conociendo. No veo cómo podría haber un problema. Diego tragó saliva, como si se preparara para revelar un secreto profundo. Rodrigo, hay algo que no te he contado. No solo soy un escritor, soy también periodista. He estado investigando una red de fraude que involucra a algunas citas por Internet. Hay un grupo que usa estas plataformas para engañar emocionalmente a personas y he encontrado conexiones con algunos de sus contactos. He estado siguiendo el rastro de un perfil muy similar al de Sofía. Las palabras de Diego fueron una descarga eléctrica. La incredulidad y la confusión chocaban dentro de Rodrigo como un torrente imparable. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? ¿Por qué debería creerte? La ira tambaleaba su tono, aunque el pánico se adueñaba de él. Porque fui uno de sus objetivos. Me involucraron en una conversación, pero logré escapar antes de que me atraparan del todo. No tengo pruebas físicas, solo una corazonada. Pero tío, el tipo que va a salir con Sofía no es quien dice ser. He tenido que acumular pistas que no encajan. Su historia, sus fotos, todo se ve artificial. Solo. Quiero que estés precavido. Rodrigo sintió como si la tierra se deslizara debajo de sus pies. Una mezcla de rabia y desesperación invadió su mente. Ese chico, el escritor, con el que Sofía estaba a punto de salir, podría ser un estafador. No podía dejar que ella se viese arrastrada a ese juego, pero al mismo tiempo, el temor a ser otro hermano controlador lo carcomía. ¿Qué debería hacer?, formuló, consciente de que el despegar del conflicto dejaba la tensión suspendida entre ellos. Diego respiró hondo, sintiendo el peso de la situación. Lo mejor sería que de alguna manera consiga citarlos en el mismo lugar. Si veo que él no tiene buenas intenciones, podré ayudar. Pero Rodrigo, no se lo digas a Sofía. Podría asustarla y no actuar de manera racional. Si es inocente, la lastimarías con la duda. Rodrigo se quedó en silencio. La realidad de lo que escuchaba comenzaba a tomar forma. La desconfianza brotó como una flor oscura, y cada imagen que había creado en su mente sobre ese chico se desmoronaba. Y aunque un impulso de proteger a su hermana lo llenaba de fuerza, también sentía la presión de estar cruzando límites que jamás había imaginado. ¿Y si estoy cometiendo un error al no decirle? ¿Y si tú no eres quien dices ser?, interrumpió, buscando una salida a ese laberinto. Es la única opción. Te prometo que si todo es falso, yo me encargaré de demostrarlo. Pero debes darme la oportunidad, respondió Diego con la voz llena de convicción. El tiempo se detuvo mientras Rodrigo pensaba en las palabras que pronunciaría a continuación. Sabía que debía actuar, y rápido. Sus decisiones de ese momento podrían definir el futuro de su hermana, tal como había deseado siempre protegerla. Pero ahora, la línea entre salvarla y perderla era más tenue que nunca. Con un tono decidido dijo: «Está bien, haré lo que digas, pero si te descubro alguna mentira, no tendré piedad». La emoción se manifestaba a través de su voz, y de pronto las luces de la ciudad brillaban más intensamente al otro lado de la ventana, reflejando su creciente determinación. Justo cuando estaba a punto de despedirse, Diego detuvo la conversación. «Rodrigo, por cierto, hay algo más que tal vez deberías saber». La voz de Diego sonó distante, y un golpe de ansiedad dejó al joven CEO inmóvil. ¿Qué más podía ver? La revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Hay un rostro detrás de todo esto, y no solo es un estafador cualquiera. Hay personas más peligrosas involucradas. Anoche vi a ese Diego en una reunión. No solo es un escritor, hay más de él que lo están usando para sus juegos. Es tu antiguo compañero de la universidad,
Javier, el mundo de Rodrigo se detuvo. Su corazón se disparó, su mente se llenó de recuerdos. Javier, el chico que había perdido de vista, el que había tenido su respaldo en los momentos más difíciles. La traición latía en sus venas, un tormento que retumbaba en su interior. Las luces de la ciudad, que antes eran un símbolo de esperanza, ahora reflejaban sombras que amenazaban con devorar su mundo. Todo su universo parecía girar a otro ritmo. Ahora había un rostro conocido detrás de la traición. El punto de inflexión estaba aquí. Imposible, no puede ser. ¿Cómo es que? Comenzó a argumentar, pero la verdad lo golpeó con toda su fuerza. Rodrigo, tienes que actuar rápido. Está en juego la seguridad de Sofía. Este tipo está manipulando todo y no solo con ella. Si no lo detienes a tiempo, podría hacerle daño. La seriedad en la voz de Diego lo sacudió. La realidad lo abrumaba. Rodrigo sabía que había cruzado una línea y ahora debía enfrentarse al verdadero peligro que acechaba no solo a su hermana, sino a todo lo que representaba en su vida. El juego había cambiado y ahora era personal. Rodrigo colgó, su mente girando con la revelación. La noche se convertía en un laberinto de sombras inquietantes, y su decisión sería la clave para desenredar la trampa. Ya no era solo un juego. Ahora había un profundo hilo de traición que conectaba a su pasado con su presente. Su siguiente movimiento podría definir el resto de sus vidas. Decidido a actuar, comenzó a planear cómo conseguiría interrogar a Javier. En su interior, un rugido de adrenalina competía con la alarmante sensación de traición. ¿Cómo había podido no darse cuenta antes? Las horas se marchaban, mientras él se deleitaba en la angustia y miedo de lo que pudiera estar por venir. La incertidumbre lo mantenía sentado en su escritorio, enfrentándose a un dilema irreversible. Al día siguiente, se dirigió a la cafetería donde había acordado reunirse con Sofía y Diego. La atmósfera estaba cargada. Rodrigo aún no había encontrado la forma de despertar la sospecha de su hermana sin causar una ruptura. La tensión era palpable mientras aguardaba su llegada. Cuando finalmente llegaron, las sonrisas de Sofía y Diego iluminaban la habitación. Rodrigo les saludó, su corazón latiendo con fuerza. Trataba de mantener los nervios bajo control, ocultar la confusión que aún lo perseguía. Una conversación se desplegó entre ellos. Pero las palabras de Diego sobre su desconocido amigo Javier retumbaban en su mente, como si el universo estuviera en su contra. En medio de risas y bromas, Rodrigo notó la llegada de una figura en la distancia. Javier, con su cabello desarreglado y su habitual aire despreocupado, entró al café. Su mirada confiada, la seguridad que irradiaba, llenó a Rodrigo de ese escalofrío que había sentido antes. Mientras Javier se acercaba, sintió que el aire se volvía denso. Aquellos recuerdos, compartidos y olvidados, comenzaron a aplastarlo. ¿Era realmente el amigo que una vez le había brindado apoyo o se había convertido en un enemigo? Rodrigo sabía que al final las decisiones de esa jornada iban a demandar un enfrentamiento. Las conversaciones fluyeron naturalmente mientras los cuatro se integraron en un ambiente desenfadado, pero Rodrigo no podía quitarse esa sensación de que una tormenta se cernía sobre ellos. Sabía que si no hacía algo pronto, los peligros y las manipulaciones de Javier podrían arrastrar a Sofía a un destino que no podría predecir. La noche se extendía y los rostros a su alrededor parecían cada vez más distantes. Rodrigo luchaba por mantener su compostura, mientras un torrente de nerviosismo se desataba en su interior. Pronto, la noche revelaría si su desconfianza estaba justificada o si todo había sido un malentendido. Este era su último momento para actuar. Por un lado estaba el amor por su hermana y su deseo de protegerla. Por otro,
el inevitable enfrentamiento que estaba dispuesto a llevar a cabo. Al final, Rodrigo sabía que el resultado de esa noche podría cambiar no solo la vida de Sofía, sino también la suya y la del hombre que había sido su amigo. Su mente apenas era capaz de encontrar la claridad. La conciencia de que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno le nublaba el juicio. Rodrigo miró a Javier mientras éste sonreía con esa confianza típica, ignorante del torbellino que se desataba en su pecho. La decisión estaba al borde de la navaja, y sin saberlo, el destino estaba a punto de tomar un giro inesperado y devastador. Rodrigo sintió que el aire se volvía denso en la cafetería. A su alrededor, Sofía y Diego charlaban animados, pero su mente estaba atrincherada en un conflicto interno que no le daba tregua. La entrada de Javier, su antiguo compañero de universidad, añadió gasolina a un fuego ya crepitante dentro de él. ¿Cómo había podido no darse cuenta de la conexión entre Javier y el posible peligro que acechaba a Sofía? Mientras Javier se acercaba, una sonrisa confiada iluminaba su rostro. Rodrigo no podía dejar de pensar en lo que Diego había revelado. Javier, el chico que había estado a su lado en los mejores y peores momentos, se había convertido en la encarnación de la traición. Rodrigo tragó saliva, su pecho palpitando con una mezcla de rabia y miedo. «¡Rodrigo! ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó Javier, estirando la mano para darle un saludo enérgico. Rodrigo sintió que una sombra oscura se cernía sobre su amistad, al tiempo que respondía el apretón, intentando ocultar la tensión que lo atravesaba. «Hola, Javier. Bien, aquí, trabajando y eso». Rodrigo forzó una sonrisa, su mente girando entre el deseo de proteger a Sofía y su necesidad de destapar la verdad. La conversación fue fluyendo, pero Rodrigo no podía dejar de pensar en sus planes. Tenía que actuar rápido y la forma más efectiva parecía ser plantear la reunión casual dada la situación. La charla se llenó de risas, pero la sonrisa de Rodrigo se volvió forzada cuando se dio cuenta de que Javier parecía tener un control total de la situación. Diego, a su lado, hacía gestos discretos, sugiriendo que observase cada palabra y cada movimiento de Javier. «Me enteré de que has estado escribiendo, Diego. Eso es genial. Hasta intentaré leer algo de lo que escribas», decía Javier, inclinándose ligeramente hacia Diego como si comenzara a sonar más amigable cada vez más. Pero las palabras de Diego sobre sus intenciones ocultas seguían resonando en su mente. Rodrigo, en un impulso, decidió exponer la situación. «Sofía, ¿no crees que todos deberíamos conocer un poco más de Javier? Los viejos amigos suelen tener secretos». Su voz sonaba más fuerte de lo que pretendía, cargada de la tensión que había acumulado. Sofía, sorprendida, miró a Rodrigo. «¿Qué quieres decir? Javier es un buen tipo, ¿no?». Su tono era defensivo, pero Rodrigo podía ver una chispa de confusión en su mirada. Mientras tanto, Diego hizo un movimiento sutil, indicando que debía reforzar su argumento. «Es solo que no todos son lo que parecen. Javier, ¿no deberías compartir más de ti mismo con nosotros? Puedo recordar situaciones de nuestra universidad donde las cosas no eran tan claras». Las últimas palabras salieron con un desafío implícito. El silencio se hizo palpable. Javier se enderezó abruptamente, su sonrisa borrándose momentáneamente. «Rodrigo, eso suena a celos. ¿Acaso no te alegra que haya podido salir adelante después de todo? ¿O también es que tienes miedo de perder a Sofía?». La confrontación era evidente. Las palabras de Javier se sintieron como un golpe. Pero Rodrigo no iba a dejarse intimidar. «Lo que me preocupa es el bienestar de mi hermana. Sofía merece estar con alguien auténtico, no con un extraño que puede tener intenciones ocultas», dijo Rodrigo, su voz resonando firme. La tensión en la sala era casi insoportable.
Sofía miraba entre los dos hombres, confusa. «Roger, ¿de qué hablas? Javier es un amigo», replicó, aunque su voz empezaba a temblar. La mirada de Diego, siempre cauta y analítica, intensificó la presión sobre Rodrigo. Una tormenta estaba al borde de estallar. «Amigo, sí, pero...» Rodrigo se sentía dividido entre protegerla y arriesgar su relación. «Sofía, algo no encaja. Necesito que escuches». La urgencia en su tono dejó en el aire una amenaza implícita. Javier, claramente nervioso, trataba de tomar el control de la conversación, pero Rodrigo no iba a ceder. De repente, Diego, que había estado observando, en silencio, intervino con gran calma. «Mira, Javier, entiendo que quieras mantener tus secretos, pero es momento de que todos nos pongamos al día. La verdad debe salir a la luz. Lo que yo sé puede hacer más daño si no se aborda ahora». La atmósfera se tornó pesada. Javier frunció el ceño. Su mirada furiosa se centró en Diego. «¿Qué sabes tú? No tienes idea de lo que estás hablando». «No, pero eso es lo que deberíamos descubrir», susurró Diego, evitando la confrontación directa, aunque su voz era firme. El enfrentamiento estaba a punto de desatarse. «Rodrigo, aun si existiera un problema, tú no serías el que decidiría lo que sea bueno para Sofía», Javier replicó con desprecio, cada palabra más hiriente que la anterior. Rodrigo sintió que su corazón latía desbocado. La furia de Javier era casi palpable, pero lo que más le dolía era pensar que esa amistad que había valorado tanto podría haberse basado en mentiras. ¿Ese supuesto amigo tiene algo que esconder?, se preguntó. «Sofía, si hay algo que debas saber», Rodrigo continuó, su voz resonando más insistente, impulsado por la desesperación de protegerla. «Necesito que confíes en que lo hago por tu bien». En ese instante, Sofía se dio cuenta de que la burbuja de tranquilidad había estallado. «Parece que hay más de lo que parece», dijo, su voz reflejando el shock. «Javier, Iván, ¿qué está pasando?». El silencio se hizo abrumador y la mirada de Javier cambió. «Rodrigo, estás tratando de arruinarlo todo. No tengo que probar nada. Este no es un espectáculo». Rodrigo se sintió respaldado por la fuerza de verdad. No estaba dispuesto a ser intimidado. Tenía que descubrir la verdad no solo para proteger a Sofía, sino para liberarse de sus propias inseguridades. Con la mirada decidida, miró a su hermana y luego se volvió hacia Javier. «No, esto es lo que debe suceder. No puedo dejar que manipules a mi hermana. La verdad necesita ser revelada, cueste lo que cueste». El rostro de Javier se tornó turbio, su semblante desvaneciendo la confianza que antes proyectaba. La situación había aterrorizado a Sofía e impulsó que decidiera hablar. «Rodrigo, por favor, ¿estás seguro de esto? Él es mi amigo. ¿De verdad? ¿Así es como se comportan los amigos?». Rodrigo replicó, su firmeza resonando. «Escucha, Javier. El juego ha terminado. Cuéntale la verdad de una vez. Se acabó esta farsa». Las palabras flotaron en el aire y un silencio imponente se apoderó de la escena. Javier permaneció callado y Rodrigo sintió que la tensión acumulada sobre ellos era cargada y palpable. Finalmente, parecía que la confrontación había alcanzado su punto crítico. «¿Qué trae de nuevo un escritor como tú?», lo retó Javier, su risa sarcástica, tratando de disfrazar la vulnerabilidad. «Siempre fuiste el chico bueno, pero a veces la gente no es lo que aparenta». «Eso te lo dejo a ti, Javier», intervino Diego, apoyándose en la mesa, lanzando una mirada desafiante hacia su viejo amigo. «Javier, tus días en la sombra han llegado a su fin. Tienes que decidir la historia que realmente quieres contar». Las últimas palabras resonaron en sus oídos,
y Rodrigo supo en su interior que no había marcha atrás. Se encontraba en medio de una batalla de verdades ocultas, y el momento decisivo había llegado. «Es hora de que las máscaras caigan», Rodrigo declaró, sintiendo una oleada de determinación. La conversación se había transformado en un campo de batalla. Entre el pasado y el presente, la cara de Javier se enfureció, su expresión revelando un rostro que apenas podía sostener la fachada. La conversación se volvió caótica, pero Rodrigo, impulsado por su deseo de proteger a Sofía, dio un paso adelante. «¿Qué edad tenías cuando decidiste poner el mundo al servicio de tus ambiciones? No eres quien dices ser, Javier», dijo Rodrigo, su voz resonando con fuerza. La verdad liberadora era como una espada afilada. Sofía estaba asombrada, su mirada desplazándose entre los hombres que alguna vez pensó que conocía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué le has hecho a Diego?». La confusión en sus ojos reflejaba un torbellino de emociones, y Rodrigo sintió que cada palabra que decía era un paso más hacia la claridad que necesitaba. La tensión era crítica. La vida de su hermana estaba en juego. Él engañó a la gente solo para aprovecharse de sus sueños. «No es un amigo, es un estafador», Diego exclamó, arremetiendo con fuerza. Su disposición a enfrentar a Javier estaba brillando de manera que Rodrigo nunca hubiera imaginado. El silencio quebró cuando la verdad comenzó a abrirse paso. «Lo que has hecho no es solo manipular, es jugar con las emociones de la gente. ¿Quién se atreve a jugar con los sentimientos de otros de esa forma?». La furia en la voz de Rodrigo era una declaración de guerra, y antes de que pudiera pensar en una reacción, algo dentro de él se liberó, una liberación del peso de los secretos. Javier, por su parte, se hundió más bajo la presión. «Esto no está bien. Ustedes no comprenden. Estos son solo juegos para sobrevivir», alegó, aunque su voz ya no irradiaba el mismo poder. A medida que la noche avanzaba, el clímax de su confrontación era inminente. Rodrigo sentía que su corazón palpitaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría liberar a su hermana del monstruo que había tratado de arrastrarla a una oscuridad cruel? «No somos piezas de juego. Sofía es un ser humano y merece más que tus trucos», sentenció Rodrigo, aferrado a la verdad. «Y tú lo sabes». La realidad se tornó en su contra. Las luces del café parecían atenuarse, pero Rodrigo sintió que había tomado el control. La situación era suya. Después de tanto tiempo escondido tras sus éxitos, ahora se levantaba contra lo que realmente significaba la lealtad. Javier comenzó a tambalearse entre sus decisiones. Su mirada de confianza se convertía en miedo. «No puedes permitir que esto termine así, Rodrigo». Su voz, una mezcla de amenaza y súplica, resonaba en el aire. «No soy quien puede permitir». «Nada», respondió Rodrigo, su mirada firme y decidida. «Soy quien va a desmantelar esta traición. No cederé. No una vez más». La noche se cerraba a su alrededor. Cada palabra tejía un camino hacia la liberación. Javier finalmente se encaminaba hacia su propia derrota, y la revelación de los secretos se disipaba en la atmósfera, como humo en el viento. La verdad emergió. Los engaños caían, y desde aquel instante, Rodrigo dio paso a su mayor victoria. Sofía, al ver la fortaleza de su hermano y la valentía de pena. «Rodrigo, gracias. Nunca supe que podía ser tan protector», le mencionó Sofía, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse en el horizonte. «Siempre estaré aquí para ti», respondió, satisfecha al comprender el valor de la familia y la amistad real. «Nunca lo olvides. Esta historia nos muestra que el amor y la verdad son más poderosos que el engaño y las sombras. No se trata de cuánto tiempo se pase olvidado en el camino. Lo importante es que siempre hay tiempo para rectificar y aprender. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta,
Únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Rodrigo? Estamos deseando leer tu respuesta.